Muy buenos días. Continuamos con este seminario internacional sobre nuevo constitucionalismo, tendencias del constitucionalismo en América Latina. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia desdichada lo es a su manera. Con esta frase de la obra Ana Karenina de León Tolstoy, abre su curso de Derecho Constitucional nuestro expositor principal de esta mañana. Curso que fue fraguado durante 15 años frente a más de 25,000 alumnos, y me acabo de enterar que se escribió en un año a las 4 de la mañana todos los días. Con esta frase, Javier Pérez Royo se aproxima a los estudios universitarios. Así para él, y también para mí, por lo menos, todos los estudios universitarios, como las familias felices, se parecen unos a otros, en la medida en que todos son difíciles. Pero a cada uno le ocurre lo que a las familias desdichadas, que cada uno lo es a su manera. Quizá podamos utilizar esta frase, si me lo permiten, para hablar del constitucionalismo en América Latina. Todas las constituciones en América Latina, como las familias felices, se parecen unas a otras, en la medida que todas son difíciles. En este sentido, puede indicarse que las constituciones mantienen un vínculo de unidad, ya que, como también lo señala Javier Pérez Royo, el derecho constitucional es el único derecho en el que el principio de igualdad tiene vigencia pura, porque para el derecho constitucional el individuo es exclusivamente ciudadano. Ni propietario rústico o urbano, ni jornalero o trabajador industrial o de servicios, ni accionista, ni concesionario de un servicio público o usuario del mismo. Para el derecho constitucional, el individuo es simplemente ciudadano, esto es, titular de derechos fundamentales en condiciones de igualdad. Pero a cada constitución le ocurre lo que a las familias desdichadas, que cada una lo es a su manera. En efecto, el constitucionalismo en América Latina no está exento de las vicisitudes propias de cada país, y cada país trae a cuestas su propia historia. Por eso, resulta interesante comparar qué tanto hemos crecido con la desdicha o qué tanto la hemos superado. Y creo que eso es lo que hemos estado analizando y seguiremos haciendo en este seminario internacional. Javier Pérez Royo ha sido rector de la Universidad de Sevilla y presidente de la Conferencia de Rectores de España durante 4 años, de 1988 a 1992. Una universidad en la que es catedrático de Derecho Constitucional y también coordinador del máster oficial en Derecho Constitucional. Máster que, dicho sea de paso, ha ido consolidándose cada vez más y al cual asisten juristas de varias partes de América Latina. Mediante esta actividad, Javier Pérez Royo ha podido constatar de manera directa lo que ha estado aconteciendo en América Latina y en otros lugares dentro del entorno europeo. El expositor principal del día de hoy ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Junta de Andalucía, así como la Medalla de Oro del Parlamento de Andalucía. Además del magnífico curso sobre Derecho Constitucional, el cual ha sido revisado y puesto al día por Manuel Carrasco Durán, joven constitucionalista y gran amigo, Javier Pérez Royo ha escrito otros libros sobre Introducción a la Teoría del Estado, Las Fuentes del Derecho, Tribunal Constitucional y División de Poderes y la Reforma a la Constitución, libro que, por cierto, obtuvo el Premio de Estudios Constitucionales del Congreso de los Diputados. Pero Javier Pérez Royo continúa escribiendo, y lo hace de manera asidua, pero con una pluma, si me lo permites, Javier, que al escribir incendia el papel. No es extraño leer algo de él sobre la incompatibilidad entre poder del Estado y el derecho de huelga, en donde sostiene que no hay ningún vacío en el ordenamiento español respecto del derecho de huelga de jueces y magistrados. Más bien hay mucho más que una prohibición expresa,
pues la huelga de un juez o magistrado es la negación de su propia condición como poder del Estado. Pensar en el derecho de huelga de un poder del Estado es algo impensable, constitucionalmente impensable. Tampoco resulta extraño leer que al pretenderse ordenar de manera más racional el calendario de días festivos en el territorio español, y como no era posible renunciar al 6 de diciembre, aniversario de la ratificación de la Constitución española en referéndum por el pueblo español, se quiso que dejara de serlo el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada. De manera que si alguna comunidad autónoma deseara dejarlo como festividad, ello quedaría dentro de la competencia que le corresponde a dicha comunidad. Como era de suponerse, la presión católica fue de tal intensidad que resultó imposible acabar con la festividad de la Inmaculada como fiesta nacional, situación que provocó, por supuesto, airadas expresiones. Para un país que avanza hacia la estadolatría, no está mal. Como tampoco está mal que después de 30 de entrada en vigor de la Constitución, las aulas de un colegio público estén todavía presididas por crucifijos, lo que también es una buena señal de avance hacia la estadolatría. En esta ocasión, Javier Pérez Royo nos hablará de la influencia del constitucionalismo español en América Latina. Veremos entonces si tenemos algo de familia feliz o qué tanto de familia desdichada nos está acechando. No puedo dejar de mencionar que México, al igual que otros países de nuestro entorno, se ha encontrado siempre en la encrucijada, desde 1824, de mirar al norte o allende los mares. Nuestro texto constitucional se explica en buena parte por el constitucionalismo estadounidense, pero también, en otra gran parte, por el constitucionalismo europeo, y dentro de este, por el constitucionalismo español. En consecuencia, también sería pertinente abordar en otro momento, por supuesto, las influencias del constitucionalismo norteamericano en América Latina, para ver qué tanto queda de él o qué tanto se ha innovado en nuestra región. Lo que sí me resisto a proponer, por obvias razones, y porque también será abordado posteriormente en este mismo seminario, es la influencia del socialismo en América Latina. Javier, no quiero dejar de mencionar, porque así me lo ha indicado nuestro director, que para este instituto constituye un verdadero honor tenerte entre nosotros. Contar con tu presencia y escuchar tus reflexiones da realce a este seminario, pero sobre todo, estamos de manteles largos, como decimos, por la visita del amigo. Dejo en uso de la palabra a Javier Pérez Royo. Bueno, de bien nacidos, creo recordar que decía Don Quijote, es ser agradecidos, y no sería yo bien nacido si no empezara dando las gracias al Instituto por haberme invitado a estar aquí en estas jornadas con ustedes, y por supuesto a Edgar por las palabras que acaba de pronunciar. Edgar es buen amigo, lo habrán podido ustedes comprobar, y además la relación que tenemos es una relación que se va renovando permanentemente, porque él es uno de los profesores del Máster de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que viene todos los años. Lo invitamos todos los años a que venga como profesor al máster, y él acude, y nosotros sí que estamos orgullosos y contentos de contar con él, y la recepción que está teniendo su presencia por parte de los alumnos es verdaderamente extraordinaria, y por los compañeros también del máster, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ha hablado como un amigo, y como tal agradezco sus palabras, ¿no? Una aclaración, lo de la estadolatría a la que él ha hecho referencia, y que puede que para ustedes les suene algo extraño, es que la Conferencia Episcopal sacó una nota este año, recientemente, en el que decía que España iba deslizándose hacia la estadolatría, y que realmente la situación que se estaba viviendo de persecución de la Iglesia, de negación de la Iglesia y de culto al Estado era extraordinariamente preocupante. Y a eso es a lo que yo respondía en ese artículo, diciendo que para un Estado que camina hacia la estadolatría no está mal que el Día de la Inmaculada sea fiesta nacional, y que todavía existan crucifijos presidiendo las aulas de los colegios públicos, ¿no? Que es una muestra de persecución de la Iglesia inequívoca, ¿no? Pero en fin, esa es la aclaración.
Vamos a ver, el tema que se me ha encargado, que hable, es el de la influencia del constitucionalismo español en el constitucionalismo iberoamericano. Realmente yo me quedé un poco desconcertado, porque cuando recibí la invitación dije que sí inmediatamente. Yo no sabía exactamente de qué tenía que hablar, pero dije que sí inmediatamente. En todo caso yo iba a venir, o sea, no se me ocurrió ni siquiera pensar en cuál era el tema sobre el que tenía que hablar, ¿no? Después, cuando vi el tema, me quedé un poco desconcertado, porque, bueno, yo conocía el libro coordinado por Fernández Segado, por Paco Fernández Segado, con motivo del 25 aniversario de la Constitución, que había sido justamente este tema, y en el que habían intervenido los mejores constitucionalistas de Iberoamérica, y donde se había levantado acta de una manera pormenorizada de la repercusión, de la influencia que había tenido la Constitución española en las constituciones latinoamericanas. Al mismo tiempo, yo me había tenido que encargar, junto con Joaquín y con Urías y con Manolo Carrasco, de hacer la edición de las actas del sexto Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se celebró en Sevilla, y en el que muchas de las intervenciones incidieron sobre la Constitución española, como no podía ser de otra manera, y pusieron en relación la Constitución española con lo que había ocurrido en Iberoamérica, ¿no?, sobre el constitucionalismo iberoamericano, ¿no? Y por lo tanto, este es un tema que estaba tratado con más solvencia con la que yo podría hacerlo, ¿no? Y entonces, venir a un auditorio como este a hablar de este tema, pues me resultaba un poco incómodo, ¿no? Dice, este no es el tema que yo habría elegido, pero claro, cuando vi el conjunto del seminario y de qué trataba, pero digo, es que tengo que hablar de este tema porque es lo que pega, no voy a hablar de lo que a mí me interesaría hablar en este momento, que se lo digo, a mí me hubiera gustado hablar del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, que es un tema sobre el que he estado trabajando estos meses, porque recibí un encargo de los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña de que le hiciera un informe en previsión de lo que podría ser la sentencia del Tribunal Constitucional y para ver qué respuesta habría que darle, ¿no? Entonces, sobre lo que estaba trabajando, y había hecho el informe. Entonces, ese era un tema que me interesaba y que me gustaba mucho, y que, bueno, si hubiera sido un congreso en el que se hubiera podido venir a tratar y elegir uno el tema, pues hubiera tratado ese tema, ¿no? Pero como era el tema del congreso, era el que era, y estaba diseñado de la forma que estaba diseñado, pues tenía que hablar del tema que se me había encargado que hablara, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y ahora qué digo yo? Entonces me planteé, ¿qué digo yo? Porque desde luego no voy a repetir lo que se ha dicho por parte de otros colegas, y coger simplemente las reflexiones que se han hecho en esos dos libros colectivos a los que he hecho referencia. Y entonces lo que se me ha ocurrido es, pues, hacer una reflexión sobre la tradición constitucional española y sobre de qué manera esa tradición constitucional española puede incidir sobre lo que es el constitucionalismo iberoamericano en este momento, ¿no? Y aquí hay mucho de familia desgraciada. Yo creo que la historia, somos una colección de familias desgraciadas verdaderamente, desde el punto de vista constitucional, verdaderamente extraordinaria, y la primera con mucha diferencia a España. Porque además España pues estaba en la parte occidental del continente europeo, que es, junto con Estados Unidos, donde nace el Estado constitucional, donde nace el absolutismo, y donde nace la Ilustración, y donde va a nacer el Estado constitucional, y sin embargo España no es capaz de tomar el tren del constitucionalismo en el momento en el que se inicia el trayecto, y prácticamente es un país que carece de tradición constitucional. España es un país que carece de tradición constitucional. Tiene momentos constitucionales. En nuestra historia hay momentos constitucionales, pero no hay una tradición constitucional. Y esa es una de las razones por las cuales ha habido un desencuentro en el terreno constitucional entre España y América Latina, prácticamente desde que la Constitución de Cádiz fracasa
y deja de existir ese espacio público que podría haber existido si se hubieran sido las cosas distintas entre España y las antiguas colonias que venían ahora estados independientes, y prácticamente hasta la Constitución de 1978 y hasta la experiencia constitucional que estamos teniendo ahora, pues no hemos llegado a tener un encuentro y la posibilidad de que exista un diálogo de ida y vuelta entre constitucionalistas españoles y iberoamericanos. Y eso ha sido así porque no hemos tenido, porque España no ha habido. Es decir, hemos tenido momentos constitucionales como es el momento de la elaboración de la Constitución de Cádiz y de la inicial puesta en vigor de la Constitución de Cádiz, que sí es un momento constitucional genuino y además muy importante, pero en 1814 esa Constitución es borrada prácticamente, o sea, el decreto de Fernando VII era clarísimo, o sea, que se la tuviera como si no hubiera sido puesta, como si no se hubiera escrito nunca, ¿no? Hay otro momento que es el del trienio liberal, pero que desde 1820, formalmente 1820-1823, pero las divisiones internas entre quienes restauran la vigencia de la Constitución de Cádiz en 1820 empiezan tan rápidamente que realmente el fin del trienio liberal se anticipa con mucha facilidad, y además es algo que viene sustituido nada menos que por la invasión de los llamados 100.000 hijos de San Luis y la restauración del absolutismo Fernando VII, la llamada década ominosa. El nombre lo dice todo, ¿no? Desde 1823 hasta 1833, en que muere Fernando VII y que muere sin descendiente varón, y ahí empieza entonces todo el proceso de entendimiento entre el liberalismo y el antiguo absolutismo para evitar que Carlos María Isidro, que por lo tanto el origen de las guerras carlistas, para evitar que Carlos María Isidro pudiera ocupar la corona de España, entonces Isabel II, y viene ese inicio de lo que va a ser la creación del Estado Constitucional, pero que es un Estado Constitucional con un constitucionalismo extraordinariamente débil. Hay un momento mínimo, que el motín de la Granja y el momento de redacción de la Constitución Liberal de 1837, donde vuelve de nuevo a resonar Cádiz y a resonar el principio de la soberanía nacional, pero que tiene una proyección limitadísima y una presencia limitadísima en el tiempo, y a continuación viene la reacción conservadora que condujo a la Constitución de 1845, y es un constitucionalismo de una bajísima calidad, muy poco constitucional, es un régimen constitucional, formalmente constitucional, pero materialmente muy poco constitucional, pesa mucho más el pasado que lo que es la proyección hacia el futuro. Después tenemos 1868, la gloriosa, y la Constitución de 1869, que fue un momento muy importante, y es la primera vez que en España hay un documento constitucional que, además de ser un documento político, tiene la vocación de ser una norma jurídica. Ese es el primer momento de afirmación de la Constitución con vocación de ser una norma jurídica, pero realmente es una Constitución que prácticamente tiene un par de años de vigencia, 2, 3 años de vigencia, siempre en una situación de inestabilidad extraordinariamente grande. Acaba con la dimisión de Amadeo de Saboya y la experiencia de la Primera República Federal, que fue también un momento de gran efervescencia, un momento constitucionalmente interesante, pero que prácticamente no condujo en la práctica nada, y a continuación viene el golpe de Estado de Pavía y la restauración monárquica, la restauración de los Borbones, y esa Constitución de 1876 que va hasta 1931, en que se produce la Segunda República y la expulsión por segunda vez de los Borbones de España, y que tiene 2 años la Segunda República. Esa sí es la primera experiencia ya inequívocamente democrática, genuinamente democrática, de afirmación de la Constitución como norma jurídica, con base en el principio de soberanía popular y con todos los elementos que se exigen para que una Constitución pueda ser calificada como una Constitución democrática y como una auténtica norma jurídica. Pero realmente la Segunda República tiene el primer bienio, porque en 1933 empieza el bienio negro y hay realmente una rebaja y una reducción de lo que fue la calidad de la democracia española extraordinaria, y al final vienen las elecciones del Frente Popular y el proceso de destrucción del régimen democrático de la Segunda República, la guerra civil, y ya saben ustedes después lo que fue el régimen del general Franco hasta el año 1975. Es decir, que si nosotros cogemos hasta la última transición que acaba la democracia, a la que después me referiré, nosotros tenemos momentos constitucionales brillantes e interesantes, pero que tienen una duración escasísima. Básicamente lo que hemos tenido es o liquidación del régimen constitucional,
o liquidación, que fue todo lo que supuso Fernando VII, más dictadura de Primo de Rivera, más la dictadura de Franco, que nos coge buena parte del siglo XX, y el régimen constitucional que tenemos es un régimen constitucional, cuando está vigente el régimen constitucional, cuando no está destruido, de una calidad muy baja, muy poco constitucional. Formalmente es un régimen constitucional, pero materialmente es muy poco constitucional. Es mucho más lo que hay del peso del pasado y fundamentalmente de lo que es el peso de la institución clave del absolutismo, de la monarquía, que de lo que es la ordenación racional hacia el futuro de la convivencia y de la fórmula de gobierno, ¿no? Entonces esto es algo que ha sido así en la historia española, y que es uno de los elementos que diferencia a la historia constitucional española de la historia constitucional de los demás países europeos. La relación de la sociedad española con la monarquía, ese es un elemento diferencial. Es un elemento diferencial de España en otros países europeos que ha habido constitucionalismo monárquico, y sigue habiendo todavía constituciones monárquicas en Europa. Pero lo que ha ocurrido en España no ha ocurrido nunca en ningún otro país europeo. En España, nosotros, todos nuestros ciclos constitucionales, toda la dinámica constitucional española está presidida siempre por una crisis de legitimidad de la institución monárquica. Siempre, en el origen de todos los ciclos constitucionales españoles hay siempre una crisis de legitimidad de la institución monárquica. En 1808, la abdicación de Carlos IV a la familia Bonaparte y la transferencia de la corona, y entonces el levantamiento del 2 de mayo, la Constitución de 1812. En 1833, la muerte de Fernando VII, sin descendiente varón, y por lo tanto la duda sobre la legitimidad de quién tenía que suceder a la corona, el inicio de las guerras carlistas. En 1868, la gloriosa y la expulsión de Isabel II, de los Borbones de España. Y en 1931, la expulsión por segunda vez. Y España es el único país del mundo que ha restaurado monarquías. En todos los demás países europeos, la monarquía ha permanecido porque se ha parlamentarizado, porque se ha convertido en una monarquía parlamentaria en el tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional, y entonces se ha mantenido. Pero donde no se ha convertido en monarquía parlamentaria, en el proceso de democratización del Estado, la monarquía salta por los aires. Y una vez que desaparece la monarquía, desaparece para siempre. Las cláusulas de intangibilidad se inventan para hacer imposible el retorno de la monarquía. Ese es el origen de las cláusulas de intangibilidad. Incluso en Francia, en la Constitución francesa de la Tercera República en 1875, en Portugal en 1911, en general, en Alemania, en todos los países que han tenido monarquías y que han acabado con ellas, una vez que acaban con la monarquía, acaban de una vez y la echan para siempre. Nosotros la hemos restaurado dos veces. Sí, y una monarquía terrible, ¿no? Como la que hemos tenido, o sea, que era realmente la pieza esencial en el sistema político. Y que no dejó de serla nunca, hasta 1931. Hasta 1931, por eso era un sistema político monárquico que no tenía posibilidad de reforma, porque era incompatible con cualquier organización democrática del Estado. No tenía posibilidad ninguna, y por eso había que ponerle sí. Y eso es lo que se hace definitivamente en 1931, ¿no? Entonces, el arbitraje en el sistema político español, y una competición no se puede hacer sin árbitro. Entonces, arbitraje, lo normal, en un Estado adecuado al concepto, como diría Hegel, es que sea el cuerpo electoral el que arbitra periódicamente el enfrentamiento entre las distintas opciones políticas y pronuncia una sentencia a través de las elecciones que se celebran periódicamente, y esa sentencia se ejecuta durante el tiempo que dura la legislatura, 4 o 5 años, y periódicamente el cuerpo electoral vuelve a arbitrar. Eso es lo que ocurre en el Estado, ¿no? En España eso no ocurrió nunca. El árbitro fue siempre el rey. Hasta 1931. Con mucha intensidad y de una manera clara e inequívoca durante buena parte, en algunas veces en una posición más subordinada y con una cierta tendencia a la parlamentarización, pero nunca. Y por eso nosotros hemos tenido un constitucionalismo que era más pensando en el pasado, pensando en la inercia histórica, que con la fuerza ordenadora de la razón, que es lo característico del Estado constitucional y de la Constitución como norma jurídica, es decir, utilizar
no depender del azar y la necesidad históricas, sino intentar utilizar la razón para ordenar pacíficamente la convivencia y configurar la fórmula de gobierno. Eso en España pues no lo tuvimos prácticamente desde que se inicia la aventura del Estado Constitucional hasta 1931, que es por primera vez cuando tenemos un Estado constitucional propiamente dicho y un arbitraje democrático sin lugar a dudas. Y eso duró muy poco, y después vino pues lo que vino, el régimen del general Franco, que ya no creo que sea necesario extenderse sobre él, ¿no? Entonces, cuando muere el general Franco en el 75 y se inicia la transición, realmente España iniciaba su quinto ciclo constitucional, y en ese quinto ciclo constitucional nos volvíamos a encontrar con el mismo problema que habíamos tenido en los 4 anteriores, que era un problema de legitimidad de la institución monárquica. Nosotros teníamos una monarquía restaurada por el general Franco y a través de un golpe de Estado contra un Estado democráticamente constituido, y por lo tanto había un problema de una crisis de legitimidad extraordinaria que estaba ahí, y que parecía que podía conducir a que realmente la transición no pudiera hacerse de manera pacífica, ¿no? Bueno, esta vez resolvimos el tema con un déficit constituyente que está. Y es que el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1978 no se extendió a la institución monárquica. La institución monárquica fue un elemento previo y fue un condicionamiento que tuvo que ser aceptado por todos los partidos políticos para que pudieran celebrarse las elecciones de las Cortes Constituyentes. Es decir, la decisión sobre la monarquía no se adopta por las Cortes Constituyentes, y no es una decisión, por lo tanto, que se adopte por un órgano elegido para hacer la Constitución y que sea refrendado después por la votación de los ciudadanos. Formalmente fue así, pero materialmente no fue así. Y eso además yo lo recuerdo, porque ese proceso lo viví yo, porque yo en ese momento yo era miembro del Comité Central del Partido Comunista, y recuerdo perfectamente la reunión del Comité Central del Partido Comunista en el que Santiago Carrillo fue llamado por Adolfo Suárez. Se suspendió la reunión del Comité Central, salió Santiago Carrillo, y cuando volvió al cabo de las 2 horas nos dijo: señores, monarquía, hay que quitarlo del programa, no se puede hablar de la monarquía. Si planteamos el tema de la monarquía, no hay elecciones. Para que haya elecciones hay que aceptar que la monarquía no se va a discutir en el proceso constituyente, sino que eso es indiscutible, ese es un hecho consumado al que tenemos que aceptarlo. Bueno, dada la correlación de fuerzas que había, pues se aceptó. Y en las actas de las Cortes Constituyentes, 4 volúmenes que están publicados por las Cortes Generales, ustedes verán que el tema de la monarquía no aparece, nada más que aparece en un voto particular que hace el Partido Socialista Obrero Español al primer proyecto de Constitución, el primer anteproyecto de Constitución, que se publica el 5 de enero del 78. Hay un voto particular del Partido Socialista que en el título segundo, que es el que está dedicado a la corona, lo sustituye por el presidente de la República. Pero es una cosa testimonial en la que el PSOE argumentó que el PSOE constitutivamente era un partido republicano, porque los estatutos fundacionales del PSOE lo configuraban como un partido republicano, y que por lo tanto, al ser un partido republicano, no podía decir que sí a la institución monárquica, sino que formalmente tenía que hacer esa salvedad. Pero eso fue lo que hizo, y después ya no se volvió a discutir. No se volvió a discutir en ningún momento. Hubo alguna intervención de Xirinacs, del cura Xirinacs, que fue por la Entesa de los Catalans, que fue el único que sacó el tema, pero después no hubo ni un solo debate. O sea, el tema de la monarquía es un tema sobre el cual no se debate en el proceso constituyente, sino que es un hecho consumado que se le impone a la sociedad española. Esto es lo que hay. Y por lo tanto, eso quiere decir también que la monarquía está, pero sin que haya habido una manifestación expresa de voluntad del poder constituyente sobre la misma, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en este caso es que sí se llegó a un compromiso, que fue un compromiso que ha resultado muy fructífero, y fue el de aceptar la monarquía
no en el título de las constituciones, pues si ustedes repasan y ven las constituciones monárquicas españolas del siglo XIX, verán que todas las constituciones monárquicas españolas, la de Cádiz, todas, se llaman Constitución de la Monarquía Española. No son Constitución de la Nación Española, son Constitución de la Monarquía Española. Entonces, aquí no, desaparece del título la referencia a la monarquía y aparece en el artículo 1.3 que va detrás del 1.2, que es en el que se establece el principio de legitimación democrática del Estado. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y a continuación viene el 1.3, la forma política del Estado español en la monarquía parlamentaria. Es decir, entonces, es una forma de indicar que viene la monarquía detrás del principio de legitimación democrática, y después viene toda una ordenación de la arquitectura constitucional en la que la corona aparece desligada del proceso político, y el proceso político es una expresión inequívoca del principio de legitimación democrática del poder, ¿no? Del 1.2 se pasa al 66.1, que es el primer artículo relativo a las Cortes Generales, en el que se dice que expresa la expresión del pueblo español, de la soberanía nacional. Después al 99, que es la investidura del presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados, y el 117.1, que a través de la legitimación del Poder Judicial a la ley, sometimiento del Poder Judicial a la ley, pues se establece también el principio de legitimación democrática del Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, la cadena de legitimación democrática se expresa en la Constitución española de una manera extraordinariamente diáfana, nítida, sin que haya interferencia de ningún tipo. En este sentido, es una Constitución en su arquitectura más republicana que la Constitución republicana del 31. La expresión del principio de legitimación democrática se expresa con mucha más diafanidad en la Constitución del 78 de lo que se hizo en la Constitución del 31, y por eso ha funcionado. Eso se hace sobre un compromiso en el cual se acepta la monarquía, pero la arquitectura de la Constitución es completamente republicana, y el rey no entra en el proceso político, no entra en el juego político, sino que es un proceso que se arbitra periódicamente por el cuerpo electoral y nada más, ¿no? Entonces, con base en esta Constitución, ha empezado a construirse realmente, hemos empezado a dejar de ser una familia desdichada, ¿no? No sé si todavía somos felices, pero desde luego por lo menos ya no somos una familia desdichada, sino que desde el punto de vista constitucional ya tenemos un Estado constitucional que lleva funcionando desde hace ya 30 años, en el que no ha habido ni un solo minuto, ni un solo segundo en el que haya habido una sola parte de la Constitución que haya estado en suspenso en ninguna parte del territorio. Esto en España es muchísimo. Es decir, España, yo ayer me acordaba cuando hablaban de Colombia, de la situación de los estados de excepción, en España el estado de guerra, el estado de sitio ha sido una institución de la que se está haciendo uso de manera permanente, casi anualmente. Bajo la Constitución del 76 y bajo la Constitución esa, que es cuando empieza a haber ya ciudades y empieza a haber movimientos de masa y empieza prácticamente la Constitución se suspendía y se decretaba el estado de sitio casi todos los años, y varias veces a veces dentro del mismo año. Esto es una cosa que era una práctica absolutamente normal. Esto se ha acabado. Entonces, esto se ha acabado, y ahora mismo está prevista los estados de alarma, excepción y sitio, que están en el artículo 116 de la Constitución, pero realmente no ha habido que acudir a ellos, a pesar de que ha habido pues una situación de agresión terrorista extraordinariamente intensa en determinado momento, incluso un intento de golpe de Estado, como el que fue el del 23F del 81. Es decir, entonces la Constitución se ha asentado, y lo más importante es eso, pero también muy importante es que ha permitido que exista un derecho constitucional digno de tal nombre, cosa que en España no habíamos tenido. En España habíamos tenido reflexiones político-jurídicas interesantes y de mucho valor, pero realmente empieza a hacerse algo de derecho constitucional con base en la Constitución del 31, pero no dio tiempo.
no dio tiempo a que se hiciera un derecho constitucional, y después hubo figuras como don Manuel García Pelayo, gente que eran valiosísimas intelectualmente, pero que tuvieron que hacer su trabajo además fuera de España, y que además tuvo que hacer derecho constitucional comparado porque no tenía un estado de referencia con base en el cual poder hacer derecho constitucional en sentido estricto del término, ¿no? Todos los que estamos aquí somos discípulos de García Pelayo. Yo creo que no lo discutimos nadie, ¿no? No lo discutimos nadie. Todos hemos aprendido muchísimo de García Pelayo, pero obviamente García Pelayo no es un constitucionalista en el sentido en el que entendemos el constitucionalismo cuando se tiene un Estado constitucional de referencia al que se puede traducir jurídicamente. Entonces, eso lo hemos empezado a hacer con la Constitución del 78, y ahora ya España empieza a ser también desde este punto de vista una familia más no de las familias desgraciadas, sino del mundo de las familias más o menos felices europeas, ¿no? En este terreno nos hemos incorporado a ser un país, un Estado constitucional más de Europa. Porque en realidad eso es lo que hicimos, o sea, eso es lo que es la Constitución del 78. La Constitución del 78 es la última Constitución europea occidental del ciclo del constitucionalismo democrático que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, España es la última. El último de los países. Portugal viene 2 años antes, y 3 años antes de Portugal viene Grecia. Y los demás ya venían. Los demás ya venían por algunas reformas constitucionales que se habían ido haciendo, fundamentalmente la República Francesa, que se refunda en el 58, con la Quinta República, pero todas venían ya de ese momento. Y nosotros somos los últimos que nos incorporamos. Y además, es un constitución, yo digo, a los alumnos les digo yo en clase, que la Constitución española es la menos española de todas las constituciones que hemos hecho. Es decir, los españoles, después de la muerte del general Franco y cuando se inicia la transición, lo que queríamos era hacer lo que la sociedad española quería. Lo supiera expresar con claridad o no, pero era inequívoco que queríamos una constitución europea. Nosotros queríamos una constitución europea y ser un país democrático europeo como los demás. Y eso es lo que se traduce en la Constitución española. La Constitución española es una constitución que estaba hecha antes de hacerse. O sea, fue muy difícil el proceso político de transición a la democracia. Pero el proceso de redacción de la Constitución fue muy fácil. El proceso de redacción de la Constitución fue muy fácil porque nosotros teníamos la Constitución, los problemas de la sociedad española los tenía resueltos, menos el problema de la estructura del Estado, que por eso tampoco se resuelve en la Constitución, sino que se queda ahí con ambigüedades y eso es otro tema. Pero lo que es la construcción de un Estado social y democrático de derecho, eso estaba perfectamente resuelto. Sabíamos lo que queríamos, disponíamos de los modelos asentados en el constitucionalismo europeo, sabíamos las técnicas que había que utilizar, y en consecuencia pues fue un poco un trabajo de notaría. Hacer la Constitución fue un trabajo de notaría. Cuando las partes saben lo que quieren y le comunican al notario cuál es su manifestación de voluntad, el notario le da forma jurídica y lo hace con claridad y con precisión, porque para eso es un experto y sabe hacerlo. Pues los constituyentes españoles lo que hicieron fue eso, fue darle forma jurídica a una manifestación de voluntad que estaba clarísima en la sociedad española, ¿no? Y por lo tanto lo que se hace es recibir el derecho constitucional europeo y traducir esa tradición o esa experiencia constitucional democrática europea que se había consolidado después de la Segunda Guerra Mundial y convertirla en la experiencia a partir de la cual se iba a construir la democracia española, ¿no? Entonces, una constitución muy poco original. La Constitución española es una constitución claramente derivada. No es una constitución originaria, sino que es una constitución derivada. Es una constitución que es la última de la oleada del constitucionalismo democrático europeo, ¿no? Y es una constitución que está bien, se ha sentado en lo que tiene de constitucionalización de España como un Estado social y democrático de derecho. No se advierten necesidades de reforma. En lo que hace referencia a la estructura del Estado sí, pero en lo que hace referencia a lo que es los derechos fundamentales, la organización del sistema parlamentario, la arquitectura del Poder Judicial, la arquitectura del Tribunal Constitucional, etcétera, ahí
está bien, y no hay ningún problema en la sociedad española que tenga su origen en el texto constitucional y que necesite la reforma del texto constitucional para dar solución al problema, y por lo tanto esa Constitución es una Constitución que está bien, que es eso, pero que es una Constitución europea más. Yo diría que incluso la influencia de las constituciones de las constituciones portuguesa y española de la península ibérica, que era el último trozo de Europa que quedaba por constituirse democráticamente, la influencia está más hacia el proceso de constitucionalización europea que hacia adentro. O sea, Europa, Portugal y España se consolidan como estados democráticos, y al acabar ese proceso de constitucionalización de la parte occidental del continente europeo, y al cerrarse en cierta medida la constitución democrática como norma en la parte occidental del continente europeo, se plantea el problema de la ampliación de las comunidades europeas hacia el este de Europa. Y por eso, cuando España y Portugal se incorporan a las comunidades europeas en 1986, inmediatamente en 1987 hay el Acta Única. E inmediatamente después se inicia el proceso de negociación que conducirá al Tratado de Maastricht, al Tratado de Niza. Es decir, Europa, el proceso de constitucionalización democrática de España y Portugal es el punto de llegada del constitucionalismo democrático en la Europa occidental y el punto de partida para el proceso de ampliación de las comunidades europeas hacia la Unión Europea, que es lo que ahora mismo tenemos. Entonces, su influencia ha sido casi más en ese terreno que este. Bueno, pero ahí tenemos ya entonces un Estado democrático. España tiene ya entonces un Estado democrático, empieza a tener un derecho constitucional democrático, y a partir de ese momento empezamos a tener la posibilidad de tener un diálogo con los países iberoamericanos. Posibilidad que viene favorecida también por las circunstancias, como lo han dicho muchos de ustedes, porque España se constituye, y Portugal, en este caso tenemos que tomarla, y es que a partir de eso se produce una coincidencia temporal en que los países iberoamericanos, que habían pasado también por experiencias destructivas de sus regímenes constitucionales, empiezan a reconstituirse democráticamente y a redefinirse de manera democrática en procesos constituyentes formales o a través de procesos de interpretación o de limpieza electoral que acaban conduciendo a un Estado distinto. El caso de México es el caso más claro, ¿no? Que no cambia de constitución, que tiene su constitución de 1917, pero que evidentemente la tenía bajo un régimen de partido único, y que empieza en ese momento a ir rompiéndose esa dominación, esa hegemonía absoluta del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y empieza a abrirse pues hacia otra manera de entender lo que es la democracia, que, como decía ayer Jorge, pues con un solo partido no hay democracia. Con un solo partido hay otra cosa, pero desde luego no hay democracia. Puede que no haya una dictadura militar, puede que no haya, pero desde luego no hay democracia. Entonces, en el continente americano se produce un proceso que tiene mucho parecido, tiene bastante parecido con el que habíamos vivido en España, ¿no? Con el que había vivido en España y en Portugal, ¿no? Pasar de un sistema de negación del régimen constitucional a un Estado constitucional que ahora mismo ya no puede ser nada más que un Estado democrático, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos con un diálogo, que yo no diría que es influencia, ¿eh? Yo no utilizaría la palabra influencia, sino que yo creo que la Constitución española fue un instrumento que le fue muy útil, o la experiencia constitucional española y portuguesa fue un instrumento que le resultó muy útil a las naciones iberoamericanas en ese momento en el que tenían que reconstituirse, para utilizar la experiencia constitucional europea democrática. Esta sí, la tradición constitucional democrática europea, como un elemento adicional, porque, como acaba de decir Edgar, pues evidentemente la presencia del constitucionalismo de los Estados Unidos, esa está aquí. Esa está aquí y esa no puede negarse, pero también por razones históricas esa única experiencia, la experiencia de los Estados Unidos, no podía ser la única.
no podía ser la única, por muchísimas razones, que fuera la que interviniera en ese proceso de recuperación de la democracia, en esos procesos constituyentes o cuasi constituyentes que se iban a poner en marcha en el continente latinoamericano. Y entonces la tradición europea era la otra tradición que tenía que ser tomada en consideración, y es obvio que la experiencia española venía muy bien porque la experiencia española venía de pasar también por el trauma de la destrucción de su Estado constitucional, de una experiencia de un régimen militar, de una experiencia de consejos de guerra, de montones de cosas, y que en consecuencia se había constitucionalizado democráticamente en unas circunstancias muy difíciles, pero que era un laboratorio en el que las naciones latinoamericanas podían verse reflejadas mucho más de lo que ocurría en otros países europeos que se habían normalizado democráticamente con anterioridad, ¿no? Entonces ahí es donde empieza, y yo diría que ahí empieza el diálogo, que es lo que yo creo que existe y que es lo que resulta fructífero, ¿no? Y el diálogo que básicamente se centra en lo que se puede centrar, porque yo creo que en lo que hace referencia al régimen político, es decir, a lo que son las relaciones entre los poderes de naturaleza política, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ahí el régimen europeo es el régimen parlamentario y el régimen americano es el régimen presidencial. Con las variantes que se quiera, pero después no hay dos regímenes parlamentarios que sean iguales, no hay dos regímenes presidenciales que sean iguales, pero en Europa todos somos regímenes parlamentarios, con todas las peculiaridades que se quiera de la Constitución francesa, de la quinta régimen parlamentario, por eso tiene que haber cohabitación, y la mayoría parlamentaria es la que manda, al final, y la que, independientemente de que el presidente de la República mantenga muchos poderes, y en el continente americano no es el régimen parlamentario, es el régimen presidencial, y por lo tanto, en ese terreno, pues, seguimos trayectorias que son distintas porque la historia nos ha marcado así, y eso no es disponible para ninguno de nosotros, ¿no? Eso no es disponible para ninguno de nosotros. Los hombres, decíamos, hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad, y el régimen parlamentario es independiente de nuestra voluntad en los países europeos, y el régimen presidencial es independiente de la voluntad de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces eso está ahí. Ahora, en los demás terrenos, que es todo el terreno de la afirmación de la Constitución como norma jurídica, de las garantías de la Constitución como norma jurídica, reforma y justicia constitucional, de los derechos y de la interpretación y de la... Yo creo, a mí me gusta más el tema de derechos humanos, el término derechos humanos que derechos fundamentales, pero creo que es que no podemos prescindir de derechos fundamentales, porque derechos fundamentales es el término mediante el cual hemos definido los derechos constitucionalizados democráticamente, en una Constitución que es norma jurídica, que son derechos que nacen directamente de la Constitución y que no necesitan de la intermediación del legislador, que son indisponibles para el legislador, que el legislador tiene que respetar el contenido esencial del derecho, que existe el control judicial y control de constitucionalidad. Todo eso son los elementos que definen a los derechos como derechos fundamentales, y eso empieza, por lo menos en Europa, no empieza hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y me imagino que el término de derechos fundamentales, en consecuencia, yo creo que es útil, porque es un concepto mucho más preciso y jurídicamente mucho más preciso que el de derechos humanos, que es mucho más bonito, ¿no? Entonces, y porque además, yo creo que si constitucionalizamos los derechos y queremos que los derechos tengan las garantías que los definen como derechos fundamentales, tenemos que ser claros a la hora de saber cuáles son los derechos que son derechos fundamentales y los que no lo son. Y todos los derechos que figuran en una Constitución contemporánea no pueden tener las garantías que tienen los derechos como derechos fundamentales. Ahora mismo estamos viviendo, en la crisis actual lo vamos a ver. El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, en un momento en el que se están haciendo evicciones por impagos de hipotecas en cantidades brutales. ¿Cómo se puede establecer que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que tiene la protección que tiene, por ejemplo, el derecho a un proceso público, o el derecho a la intimidad, o el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia? Eso es imposible. Es decir, nosotros los derechos fundamentales los podemos definir o haciendo una enumeración relativamente reducida,
reducida y después dejando que a través de la vía de interpretación se acabe haciendo una expansión de los derechos fundamentales, o si hacemos un elenco muy amplio de derechos fundamentales, después tenemos que hacer un deslinde entre ellos, porque si no vamos a una situación de catástrofe. De catástrofe. En España lo vimos. En España una de las cosas, claro, se empezaron el capítulo primero, que va desde el artículo 10 hasta el artículo 55 de la Constitución. Entonces, bueno, digo que tuvo que llegar al artículo 53 de la Constitución para establecer un deslinde entre esos derechos y ver cuáles eran las garantías de uno y otro. Yo creo que eso es muy difícil que se pueda hacer de otra manera, ¿no? Puede hacer de otra manera. Es decir, a todos nos gustaría que todos los derechos que figuren en la Constitución sean automáticamente derechos alegables ante los tribunales de justicia y que dispongan de todas las garantías, pero no de todo se puede hacer. No de todo se puede hacer. Nosotros, ahora bien, por ejemplo, en Andalucía estamos en una experiencia muy bonita de intentar darle contenido al derecho a la vivienda. Porque con la reforma del Estatuto de Autonomía se han incorporado derechos al Estatuto de Autonomía y entonces se está haciendo una ley de desarrollo del Estatuto de Autonomía para darle un contenido material al derecho a la vivienda que figura en la Constitución. Claro, no puede ser el contenido de un derecho fundamental, sino de un derecho definido legislativamente. Entonces, el estudio que está hecho es posibilitar que personas que tengan hasta un salario que sea 4 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, que pueden ser como unos 3.000 euros al mes, una cosa así pues unos 3.500 dólares, o sea, personas de estas, ese es el límite. Personas que tengan más de ese dinero, más de esa renta, precisamente no pueden entrar a garantizarse el derecho a vivienda. Eso como límite, y entonces establecer un mecanismo para que se le pueda garantizar, y por supuesto ese es el límite máximo, por debajo no hay límite, ¿no? Para ver de qué manera se puede garantizar el derecho a la vivienda de tal manera que sea exigible ante un tribunal de justicia poder obtener una vivienda a un precio fijado que permita el acceso real y efectivo a la vivienda a todas las personas. Eso es, pero claro, eso no lo puedes hacer como un derecho universal, porque no hay economía que permita reconocer un derecho de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas son las que estamos estudiando. Estamos estudiando, en España se están estudiando unas, en Francia otras, en Italia otras, y aquí en los países latinoamericanos se están. Y sobre esto, sobre lo que nosotros podemos establecer un diálogo, podemos aprender, y puede ser extraordinariamente fructífero. Yo sé que ahora mismo estamos en unas circunstancias que son muy difíciles y que el edificio constitucional que hemos puesto en pie en estos últimos decenios pues va a pasar ahora por unas amenazas significativas. Es de esperar que resista, es de esperar que realmente resista, porque el terremoto va a ser un terremoto importante en la escala Richter, el que estamos viviendo y el que parece que vamos a vivir, pero yo espero que resista, y desde luego creo que lo mejor que podemos hacer los constitucionalistas para que resista es estudiar y comentar las constituciones y poner en común las experiencias que tenemos, porque es la única manera que nosotros tenemos de servir a nuestros países y de intentar que a través de una teoría constitucional adecuada, pues la práctica constitucional sea la mejor de las posibles, ¿no? Entonces yo creo que lo único que nos cabe a nosotros, vamos, en general, es estudiar y seguir estudiando. Cuando se está en momentos felices, pues se estudia con más alegría, y cuando se está en momentos desdichados, pues cuesta más trabajo estudiar. Pero no tenemos más recursos que estudiar, seguir estudiando y poniendo en común lo que estamos estudiando unos y otros para intentar tener una teoría constitucional que nos permita tener una práctica constitucional y crear una cultura constitucional que cada vez haga más difícil que realmente la democracia no sea la forma a través de la cual organizamos nuestra convivencia. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Javier Pérez Royo. Me equivoqué o me acoto a mí mismo. No solo la pluma es incendiaria, también la palabra.
Yo me quedaría con tres, no, muy bien, pero incendiario en el buen sentido de reflexiones que nos dan para más reflexiones, no de otra forma. Me quedaría con tres expresiones que ha manejado muy bien Javier en esta ocasión, y como siempre. Momentos constitucionales contra constitucionalismo. Habría que pensar si debemos hablar de momentos constitucionales dentro del Estado de Derecho, o bien de un Estado constitucional de derecho que significa constitucionalismo como limitación del poder. La segunda frase, diálogo constitucional fructífero. Creo que fue muy específico en utilizar la palabra de diálogo, no influencia, lo dijo, y eso también da mucho de qué decir. Un diálogo en donde hay influencias en ambos sentidos. Y finalmente una expresión que no estaba prácticamente en Javier, pero sí en todo lo que expuso, la supervivencia constitucional de las instituciones. Pensemos en la forma de gobierno con la monarquía constitucional a la que hizo referencia y la forma de gobierno constitucionalismo puro, tanto monarquía como república, y los avances y transformaciones que han tenido lugar en ambos sentidos. Muchísimas gracias, Javier, por esta extraordinaria conferencia. Muchas gracias y continuamos con el seminario.